El veredicto cayó sobre ella como una guillotina, helado e impersonal, separando su vida de todos sus sueños. Estéril, había dicho el doctor, una sola palabra que la despojaba de su valor, de su futuro, de su identidad como mujer en aquel rígido amanecer del siglo XX. Para su prometido, Ricardo, el heredero de una fortuna que exigía descendencia, Sofía se convirtió en una hermosa pieza de porcelana rota, inútil para el propósito que le había sido asignado. Su amor, que ella creía un jardín floreciente, se reveló como un campo yermo de la noche a la mañana. Su propia familia, en lugar de un refugio, se convirtió en su tribunal, sus miradas cargadas de una vergüenza que no le pertenecía pero que la ahogaba sin piedad. La arrojaron a un destino de sombras y silencios, el convento. Sin embargo, en medio del camino polvoriento hacia su exilio, una sombra aún más grande se cernió sobre su carruaje. No era un bandido buscando oro, sino un hombre cuya voluntad era tan vasta como sus tierras, un hombre que no se doblegaba ante los diagnósticos de los médicos ni ante los decretos de la sociedad. Un hombre que la miró no como un objeto dañado, sino como un desafío. Su secuestro no fue un acto de crueldad, sino de una fe tan brutal y obsesiva que desafiaba a la propia razón. Él, Alejandro, el viudo y poderoso hacendado, la arrancó de su destino para imponerle el suyo, uno de pasión, fuego y una promesa tan escandalosa como milagrosa. Antes de comenzar, usted podría dejar su like en este video, suscribirse al canal y comentar aquí abajo desde donde está viendo. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una manera rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Ahora, vamos a empezar. El polvo del camino se adhería a la seda negra de su vestido de viaje como un sudario, un presagio del entierro en vida que le esperaba. Sofía mantenía la mirada fija en el paisaje monótono que desfilaba por la ventanilla del carruaje. Una sucesión interminable de campos secos y árboles solitarios que parecían tan despojados de vida como ella se sentía por dentro. Cada traqueteo de las ruedas sobre la tierra era un martillazo clavando el último clavo en el ataúd de sus esperanzas. El aire dentro del compartimento era espeso, cargado con el perfume rancio de las vestiduras de las dos monjas que la escoltaban, susurrando oraciones que sonaban a sentencias. Hacía solo una semana, el mundo de Sofía olía a jazmín y a la colonia cara de Ricardo. Hacía una semana, su mayor preocupación era el color de las cintas para su ajuar de boda. Ahora, su único ajuar sería un hábito áspero y su única compañía, el silencio de los claustros. La palabra estéril retumbaba en su mente, un eco cruel que había silenciado todas las demás voces. Vio de nuevo el rostro del doctor, un hombrecillo de bigotes encerados y ojos pequeños que la había examinado con la misma distancia con la que un joyero inspecciona una gema falsa. El útero es, perezoso, por así decirlo. No apto para la concepción, había declarado, no a ella, sino a su padre y a Ricardo, que estaban de pie junto a la camilla como si estuvieran evaluando una yegua. Sintió una oleada de náusea al recordar la expresión de Ricardo. No había habido compasión, ni una pizca de la ternura que le había profesado en tantos bailes y paseos por el parque. Solo había una decepción fría y calculada, la de un hombre de negocios que descubre un defecto fatal en una mercancía valiosa. Lo siento, Sofía, le había dicho esa misma noche en la biblioteca de su padre, su voz tan distante como si hablara a través de un muro de cristal. Mi apellido, mi legado, necesita un heredero. ¿Lo entiendes, verdad? Ella no había dicho nada. ¿Qué podía decir? ¿Que su cuerpo la había traicionado? ¿Que el amor que él decía sentir no valía nada si no venía acompañado de un hijo varón? Su padre había sido aún más brutal. Don Rafael Balbuena, un hombre cuya reputación lo era todo, no podía permitirse la humillación de una boda cancelada por semejante defecto. La solución fue rápida, limpia y definitiva. La vida conventual purificará tu alma,
había dicho, sin mirarla a los ojos. Es la voluntad de Dios. Pero Sofía sabía que no era la voluntad de Dios, sino la de su padre para esconder su vergüenza, para borrarla de la vista de la sociedad. La enviaban lejos, al convento de Santa Inés de las Sombras, un lugar cuyo nombre parecía una broma macabra. Perdido en las estribaciones de unas montañas lejanas donde nadie recordaría jamás el rostro de la hija fallida de los Balbuena. Las monjas a su lado se movieron, una de ellas, la mayor, Sor Clemencia, la miró con una piedad que resultaba más insultante que el desprecio. ¿Quiere un poco de agua, hija? Sofía negó con un leve movimiento de cabeza. No tenía sed. No tenía hambre. No tenía nada, solo un vacío inmenso en el pecho donde antes había un corazón lleno de ilusiones. El sol de la tarde empezaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza que le resultaba dolorosa. De repente, el carruaje se detuvo con una sacudida violenta que la arrojó hacia adelante. Los caballos relincharon, un sonido de pánico que rasgó el silencio del campo. Sor Clemencia se santiguó, sus ojos llenos de alarma. ¿Qué ocurre?, preguntó la monja más joven, Sor Pilar, con voz temblorosa. El cochero gritó algo ininteligible desde fuera, una orden ahogada por el ruido de más caballos acercándose. Sofía se asomó por la ventanilla y su corazón dio un vuelco. 4 jinetes rodeaban el carruaje, sus rostros cubiertos a medias por pañuelos, aunque no parecían bandoleros comunes. Sus ropas eran las de trabajadores de campo, pero sus caballos eran magníficos, bestias poderosas y bien cuidadas, y sus posturas eran las de soldados. Un quinto hombre se acercaba lentamente, montando un imponente semental negro que parecía una criatura de la noche. Era enorme, no solo en altura sino en la anchura de sus hombros, una presencia que dominaba el paisaje. No llevaba el rostro cubierto. Su piel estaba curtida por el sol, sus cabellos eran oscuros y revueltos por el viento, y sus ojos eran de un color oscuro e intenso que parecieron atravesar el cristal del carruaje y clavarse directamente en ella. Sofía se apartó de la ventana, su respiración agitada. Las monjas rezaban en voz alta, sus voces unidas en un murmullo temeroso. Se oyeron voces masculinas, firmes y autoritarias. La puerta del carruaje se abrió de golpe y fue él, el hombre del caballo negro, quien apareció en el umbral. Llenaba todo el espacio, bloqueando la luz del atardecer. Se quitó el sombrero, revelando una mandíbula cuadrada y una expresión de determinación absoluta. Tendría unos 35 años, y había una dureza en sus facciones que hablaba de una vida de mando y pocas concesiones. Su mirada pasó por encima de las aterrorizadas monjas y se posó en Sofía. No había lujuria en sus ojos, ni la codicia de un ladrón. Había algo mucho más desconcertante, una intensidad casi depredadora, un reconocimiento. Señorita Balbuena, dijo, su voz un barítono profundo que vibró en el aire viciado del carruaje. Su viaje termina aquí. Viene conmigo. Sor Clemencia encontró su voz, chillando con una indignación valerosa. ¿Quién es usted? Esto es un ultraje. Esta joven está bajo la protección de la Santa Madre Iglesia. El hombre ni siquiera la miró. La Iglesia tendrá que buscar a otra novicia, replicó con calma, sin apartar los ojos de Sofía. Tengo otros planes para ella. No iré a ninguna parte con usted, susurró Sofía, aunque las palabras apenas lograron salir de su garganta. El miedo se mezclaba con una extraña y prohibida chispa de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, intriga. Aquel hombre no parecía real. Era como una fuerza de la naturaleza. Él sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. No se lo estoy pidiendo. Se agachó, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, sus brazos la rodearon. Un brazo fuerte como el acero se ciñó a su espalda y otro bajo sus rodillas, y la levantó del asiento como si no pesara más que una pluma. Un grito ahogado escapó de sus labios. El olor a cuero, a tierra y a un aroma puramente masculino la envolvió, abrumador y primitivo. Las monjas chillaban, pero uno de los otros hombres les bloqueó la puerta con una expresión aburrida. Él la sacó del carruaje y la luz del ocaso la cegó por un momento. El mundo parecía girar.
Se aferró instintivamente a sus anchos hombros, sus dedos agarrando la tela áspera de su camisa. Él la acomodó delante de él sobre la silla de montar de su enorme caballo. El cuerpo de ella estaba presionado contra el suyo, su espalda contra su pecho duro como una pared de piedra. Sintió el calor de su cuerpo a través de la tela, el ritmo lento y poderoso de su corazón latiendo contra su omóplato. Era una intimidad forzada y escandalosa. «Suélteme», exclamó, luchando débilmente. «No sabe quién soy». Su risa fue un sonido grave y gutural junto a su oído. «Sé exactamente quién es usted, Sofía. Soy yo a quien usted no conoce. Pero tendrá tiempo de sobra para hacerlo». Con una orden seca a sus hombres, espoleó al caballo. El animal se lanzó a un galope suave pero imparable, alejándose del carruaje varado y de los gritos indignados de las monjas, que se perdieron en la distancia. Sofía se giró para mirar hacia atrás, viendo su pasado encogerse hasta desaparecer. El viento le azotaba la cara, arrancándole las horquillas del pelo y soltando sus cabellos castaños, que ondearon hacia atrás, rozando el rostro de su captor. Él no dijo nada más. Simplemente la sujetaba con una firmeza que no admitía réplica, guiando al caballo por caminos que se apartaban de la ruta principal, adentrándose en el corazón de aquellas tierras salvajes y solitarias. Sofía no sabía quién era aquel hombre ni qué quería de ella, pero mientras cabalgaban hacia la noche que caía, una certeza aterradora se apoderó de ella. Había sido rescatada de un entierro en vida solo para ser arrojada a una jaula diferente, una jaula hecha de la voluntad inquebrantable de aquel desconocido. La hacienda apareció de repente, como si hubiera surgido de la tierra. La llamaban la fortaleza, y el nombre era acertado. Estaba construida en la cima de una colina, con muros de piedra gruesa que le daban el aspecto de un bastión medieval, rodeada por kilómetros y kilómetros de tierras fértiles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era una declaración de poder, de dominio absoluto sobre todo lo que la rodeaba. Alejandro, como había descubierto que se llamaba su captor, la condujo a través de un enorme portón de hierro forjado hacia un patio interior donde varios mozos acudieron a tomar las riendas de los caballos. La bajó del caballo con la misma facilidad con que la había subido, pero esta vez sus manos se demoraron un instante en su cintura, un gesto posesivo que le envió un escalofrío por la espalda. Una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño severo y rostro surcado de arrugas, salió a recibirles a la puerta principal. Su expresión era impasible, pero sus ojos oscuros examinaron a Sofía de arriba a abajo. «Isabel», dijo Alejandro con voz de mando. «Prepara la habitación de huéspedes principal. Y trae agua caliente, ropa limpia y algo de comer. La señorita se quedará con nosotros». La mujer, Isabel, asintió sin hacer preguntas. «Sí, patrón». Alejandro la guió al interior. La casa era tan imponente por dentro como por fuera. Muebles oscuros y macizos, suelos de baldosas frías y techos altos con vigas de madera. Olía a cera de abejas y a leña quemada. No era un hogar, era el cuartel general de un rey. La condujo por una amplia escalera hasta el segundo piso y la llevó a una habitación que era más grande que todo el apartamento que sus padres tenían en la ciudad. Una enorme cama con dosel dominaba el centro, y un balcón se abría a la noche, ofreciendo una vista de las tierras que se perdían en la oscuridad. «¿Por qué?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Por fin se atrevía a formular la pregunta que le quemaba la garganta desde que la había arrancado del carruaje. «¿Por qué ha hecho esto?». Alejandro se giró hacia ella. Se había quitado el sombrero y la luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre sus facciones, haciéndolas parecer aún más duras. «Porque no creo en los destinos escritos por hombres cobardes y doctores incompetentes». «¿Qué sabe usted de mí, de mi situación?». La palabra estéril se atascó en su garganta, demasiado dolorosa para pronunciarla. Él se acercó, su imponente figura reduciendo el espacio entre ellos hasta que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «Sé lo que dicen. Las noticias vuelan en el campo. Sé que el idiota de Ricardo Alarcón rompió su compromiso. Sé que su propio padre la estaba enviando a pudrirse en un convento para salvar su preciado honor». Su voz era áspera, teñida de un profundo desprecio. «Y también sé que están equivocados.
Sofía lo miró, desconcertada. ¿Equivocados? ¿Cómo puedes saberlo? Un médico. Un médico, escupió él la palabra como si fuera un insulto. Vi a un médico decirle a mi difunta esposa que nunca podría tener hijos. Y ella le creyó. Y esa creencia la consumió por dentro hasta que no quedó nada de ella más que tristeza. Murió sin haber luchado. Yo no cometeré el mismo error 2 veces. Así que era viudo. La revelación añadió otra capa de complejidad a aquel hombre enigmático. Pero su historia no explicaba su obsesión con ella. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Ni siquiera me conoce. Te he visto, dijo él, su voz bajando a un murmullo intenso. Te vi en la fiesta de la cosecha, hace 2 meses, en la hacienda de los Alarcón. Te vi reír. Y había vida en tu risa, Sofía. Hay vida en tus ojos, en el color de tus mejillas. Este cuerpo, y aquí su mirada recorrió su figura de una manera tan exhaustiva que ella sintió como si la estuviera desnudando, no es el cuerpo de una mujer yerma. Es tierra fértil esperando la semilla correcta. Un rubor airado le subió por el cuello hasta las mejillas. ¿Cómo se atreve? Es un grosero. Soy un hombre que cree lo que ve, no lo que oye, continuó él, impasible. Y por eso estás aquí. Para probar que tengo razón. Isabel entró en ese momento, seguida por 2 sirvientas jóvenes que traían una tina de cobre, jarras de agua caliente y toallas limpias. La interrupción rompió la tensión, pero la amenaza implícita en las palabras de Alejandro quedó flotando en el aire. Come. Báñate. Descansa esta noche, le ordenó él, su tono ahora más suave pero no menos autoritario. Mañana hablaremos. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Sofía sola con las criadas, que trabajaban en silencio, llenando la tina sin mirarla a los ojos. Sofía estaba demasiado aturdida para protestar. Se dejó llevar, permitiendo que la ayudaran a quitarse el polvoriento vestido de viaje. El agua caliente fue un bálsamo para sus músculos tensos, pero no pudo relajar su mente. ¿Qué quería decir comprobar que tengo razón? ¿Qué clase de prueba tenía en mente? El miedo, una serpiente fría, se deslizó por su columna. Después del baño, le dejaron un camisón de algodón suave y una cena ligera en una bandeja, que apenas probó. Se sentó en la cama, la inmensa cama vacía, escuchando los sonidos de la noche en el campo, el canto de los grillos, el lejano ladrido de un perro. Eran sonidos de vida, sonidos que contrastaban brutalmente con el silencio sepulcral que había sido su futuro hasta hacía unas horas. Este hombre, Alejandro, la había salvado de un destino, ¿pero para qué? ¿Qué clase de monstruo se creía con el derecho de gobernar la vida de una extraña, de contradecir a la ciencia y a la sociedad con la pura fuerza de su voluntad? A pesar de su miedo, una parte de ella no pudo evitar sentir una minúscula, vergonzosa llama de gratitud. Él era el único que no la había mirado con lástima o desprecio. La había mirado con creencia. Una creencia fanática, aterradora, pero creencia al fin y al cabo. Se durmió exhausta, un sueño sin sueños, y despertó con la luz del sol inundando la habitación. Por un instante, no supo dónde estaba. Luego, los recuerdos del día anterior la golpearon con la fuerza de una bofetada. Se levantó y fue al balcón. La vista era sobrecogedora. Campos verdes y dorados se extendían hasta las montañas azules en la distancia. Hombres y caballos se movían a lo lejos, diminutos, trabajando la tierra. Esto era un reino. Y Alejandro era su rey indiscutible. La puerta se abrió sin llamar y él entró, ya vestido con botas, pantalones de montar y una camisa blanca de lino que se ceñía a su musculoso torso. Llevaba una bandeja con café humeante y panecillos recién horneados. Buenos días, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Dormiste bien? Sofía se cruzó de brazos, intentando parecer más desafiante de lo que se sentía con solo un camisón. Quiero volver a casa. Esta es tu casa ahora, respondió él tranquilamente, dejando la bandeja sobre una mesita. Sirvió una taza de café y se la ofreció. Ella dudó, pero el aroma era demasiado tentador. Cogió la taza, cuidando de que sus dedos no rozaran los de él.
No puede retenerme aquí contra mi voluntad. Es un delito. Llámalo como quieras. Yo lo llamo destino. Se sentó en una silla, ocupándola por completo. Sus ojos no la dejaban, intensos, evaluadores. Vamos a llegar a un acuerdo, Sofía. Un acuerdo, se rió ella sin humor. Usted me secuestra y ahora quiere negociar. Te rescaté, la corrigió él con dureza. Te rescaté de una vida de arrepentimiento silencioso, de ser la vergüenza oculta de tu familia. Te di una segunda oportunidad. ¿Y qué espera a cambio? ¿Qué es esta prueba de la que habla? Alejandro se inclinó hacia adelante, sus antebrazos apoyados en las rodillas. Su mirada se volvió tan ardiente que Sofía sintió que la quemaba. Me dijeron que eras estéril. Te haré el amor por 3 días para probarles que se equivocan. El silencio que siguió a su declaración fue absoluto, tan denso que Sofía creyó que podía tocarlo. La taza de café tembló en su mano, salpicando el líquido oscuro sobre sus dedos. No lo entendía. No podía ser. La crudeza de sus palabras, la enormidad de su propuesta, era tan monstruosa, tan inconcebible, que su mente se negó a procesarla al principio. Se quedó mirándolo, con los ojos muy abiertos, buscando una señal de que era una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero el rostro de Alejandro era una máscara de seriedad mortal. No había lujuria lasciva en sus ojos, sino una determinación fanática, la misma que había visto el día anterior. Era la mirada de un hombre que no solo cree que puede mover montañas, sino que ya está eligiendo cuál mover primero. Usted está loco, balbuceó, retrocediendo un paso, la taza cayendo de sus manos y rompiéndose en el suelo con un estrépito que la hizo sobresaltar. El café caliente salpicó sus pies descalzos, pero apenas sintió el ardor. Quizás. O quizás soy el único hombre cuerdo en un mundo que prefiere descartar la belleza antes que admitir su propia ignorancia. Se levantó y caminó hacia ella, lento, deliberado, como un depredador que se acerca a su presa. Ella siguió retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Estaba atrapada. Él no la tocó. Se detuvo a un palmo de distancia, pero su presencia era tan abrumadora que se sentía como si ya la estuviera aplastando. Piensa, Sofía. ¿Qué te espera si te dejo ir? ¿Volver con un padre que te ve como una mancha en su honor? ¿Suplicarle a Ricardo que te acepte, sabiendo que te desprecia? ¿O encerrarte tras los muros de un convento, contando las cuentas de un rosario hasta que tus dedos sangren y tu juventud se marchite? Esos son tus caminos. Todos ellos, un final lento. Hizo una pausa, dejando que la brutal verdad de sus palabras se asentara. Tenía razón. Estaba tan desesperada por escapar de él que no había pensado en que no tenía a dónde huir. Era una paria. Él había quemado su única vía de escape, el carruaje al convento. Y su propuesta es mejor, replicó ella con la voz quebrada por el miedo y la rabia. Convertirme en su experimento. Y ser una yegua de cría para probar su teoría demencial. Serás mi mujer, dijo él, su voz más profunda, más íntima. En cuerpo, y si Dios quiere, algún día en alma. No te tomaré como un animal, Sofía. Te adoraré. Honraré tu cuerpo con el mío. No será un acto de violencia, sino de fe. Un rezo de 3 días hecho con carne y deseo. Derramaré mi vida dentro de ti hasta que una nueva vida despierte. Les demostraremos a todos, a los doctores, a tu familia, al mundo entero, que la vida florece donde la gente solo ve un desierto. Se acercó un poco más, y esta vez levantó la mano, no para golpearla, sino para acariciar su mejilla con el dorso de sus dedos ásperos por el trabajo. El contacto fue un shock, una chispa de calor que recorrió su piel. Su toque era sorprendentemente gentil. Siento la vida en ti, aquí mismo, susurró, su pulgar rozando su labio inferior. Está dormida, asustada. Yo la despertaré. Déjame hacerlo, Sofía. Déjame demostrarte que no estás rota. Sus palabras eran veneno y antídoto al mismo tiempo. Eran una locura, una violación de todo lo que era decente y correcto, pero también eran las únicas palabras de esperanza que alguien le había dicho en semanas.
Se encontró dividida, una parte de ella gritando de terror ante la monstruosidad de su plan, y otra, una pequeña y traicionera parte, preguntándose, ¿y si tenía razón? ¿Y si no estaba vacía por dentro? La idea era tan seductora, tan desesperadamente deseada, que era casi tan aterradora como él. Las lágrimas llenaron sus ojos, lágrimas de miedo, de impotencia y de una terrible y confusa esperanza. Negó con la cabeza. No. No puedo. No te estoy dando a elegir, dijo él, y toda la gentileza se desvaneció de su voz, reemplazada por el acero de su voluntad. Esto va a suceder. Puedes luchar contra mí y hacer de estos 3 días un infierno para ambos, o puedes entregarte y descubrir si podemos crear un milagro juntos. La elección, la única que tienes, es cómo vivirás este momento. Dio un paso atrás, dándole espacio para respirar. Piénsalo. Tienes hasta el anochecer. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un sonido suave y definitivo. Pero ella escuchó el giro de una llave en la cerradura desde el exterior. Era una prisionera. No había escape. Sofía se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, rodeada por los restos de la taza rota. Sollozó, no con los sollozos delicados de una dama, sino con convulsiones secas y profundas que le desgarraban el pecho. Lloró por la boda que nunca tendría, por los hijos que nunca cunaría, por el amor que había resultado ser una mentira, y por la aterradora e impía proposición que ahora se cernía sobre ella como su único y posible futuro. El día pasó en una neblina de pánico. Rechazó la comida que le enviaron. Caminó por la habitación como un animal enjaulado, yendo del balcón a la puerta y de vuelta otra vez. Miró desde el balcón. La caída era demasiado grande. Gritó pidiendo ayuda, pero sus gritos fueron absorbidos por la inmensidad del paisaje. Nadie podía oírla. Estaba sola. Completamente sola con la locura de un hombre. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados del día anterior, una especie de calma resignada se apoderó de ella. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza. ¿Qué tenía que perder? Su reputación ya estaba destruida. Su futuro había sido cancelado. Estaba, a todos los efectos, muerta para el mundo que conocía. Tal vez él estaba loco. Lo más probable era que lo estuviera. Pero si existía una posibilidad entre 1.000.000, una mínima, infinitesimal chispa de verdad en su fe obsesiva, ¿no valía la pena averiguarlo? Luchar no le serviría de nada. Él era más fuerte, tenía todo el poder. Solo le causaría dolor y humillación. Pero si se rendía, no a él, sino a la posibilidad, quizás, solo quizás, podría encontrar algo más que terror en los próximos 3 días. Era un pensamiento peligroso, un pacto con el diablo, pero era el único salvavidas al que podía aferrarse en ese mar de desesperación. Cuando la oscuridad fue completa, la llave giró en la cerradura. El corazón de Sofía se disparó contra sus costillas, martilleando tan fuerte que le dolía. Se puso de pie, su camisón blanco la hacía parecer un fantasma en la penumbra. Alejandro entró. No llevaba velas ni lámparas. La habitación estaba iluminada solo por la pálida luz de la luna que entraba por el balcón. Había cambiado su ropa de trabajo por unos pantalones oscuros y una camisa limpia, desabrochada en el cuello. Parecía aún más grande en la oscuridad, una silueta de poder y determinación. ¿Has decidido?, preguntó su voz grave. Sofía no podía hablar. Simplemente asintió, un movimiento apenas perceptible. Él se acercó a ella. No había prisa en sus movimientos. Le tendió la mano. ¿Vienes conmigo o prefieres que sea aquí? Ella lo miró, confundida. Su habitación, donde él dormía, era aún más grande y masculina. Una enorme cama de roble oscuro, pieles de animales en el suelo y el leve olor a tabaco y cuero. Se sentía como la guarida de un león. Tú eres mi invitada. Te daré el honor de mi cama, dijo, como si fuera un regalo. Sofía no respondió, simplemente lo siguió como un autómata. Él la guió hasta el borde de la cama y se detuvo frente a ella. El silencio se alargó, cargado de una expectación insoportable.
Él levantó las manos lentamente y las posó sobre sus hombros. Su calor la atravesó incluso a través de la fina tela de algodón. No tiembles, Sofía, susurró. No voy a hacerte daño. Su voz era sorprendentemente suave. Bajó sus manos por sus brazos, tomándolas de ella entre las suyas. Las manos de él eran enormes, ásperas y cálidas, envolviendo por completo sus dedos fríos y delgados. Las llevó a sus labios y besó sus nudillos, un gesto de una ternura tan inesperada que la desarmó. Prométeme una cosa, dijo, su aliento cálido rozando su piel. Prométeme que no cerrarás tu mente. No pienses en esto como una obligación, sino como una posibilidad. Abre tu cuerpo y tu alma a la idea de que podemos crear vida juntos. Luego, soltó sus manos y, con una lentitud infinita, comenzó a desabrochar los pequeños botones de nácar de su camisón. Su toque era reverente, sus dedos apenas rozando su piel. A cada botón desabrochado, el aire de la noche le enfriaba el pecho, haciéndola temblar. No de frío, sino de una mezcla de miedo y una anticipación nerviosa que la avergonzaba. Cuando el último botón estuvo suelto, apartó la tela con cuidado, dejando que el camisón se deslizara por sus hombros y cayera en un montón blanco a sus pies. Se quedó allí, de pie ante él, desnuda a la luz de la luna. Se sentía vulnerable, expuesta, pero por primera vez, nadie la miraba con juicio clínico o decepción. La mirada de Alejandro era de pura admiración, una adoración casi religiosa. Eres perfecta, respiró él, sus ojos recorriendo cada curva, cada sombra de su cuerpo. Eres un templo hecho para albergar vida. Extendió la mano y la posó suavemente sobre su vientre. Su palma era ancha y caliente, cubriendo la piel sensible por debajo de su ombligo. Aquí, susurró, su voz cargada de una convicción absoluta. Aquí crecerá mi hijo. Nuestro hijo. La certeza en su voz era tan poderosa que por un instante loco, ella casi le creyó. Él la levantó en brazos y la depositó suavemente en el centro de la cama. Las sábanas estaban frescas y olían a lavanda. Luego, se desnudó rápidamente, su cuerpo una silueta de músculos y poder a la luz de la luna. Cuando se acostó a su lado, la inmensidad de él la hizo sentir pequeña y frágil. Se giró hacia ella, apoyándose en un codo, y su mano volvió a su vientre, acariciando en círculos lentos y posesivos. La primera noche, dijo, será para despertar la tierra. Se inclinó y la besó. No fue un beso violento o exigente. Fue un beso lento, profundo, exploratorio, que la tomó por sorpresa. Sus labios eran firmes pero suaves, sabían a vino y a algo que era únicamente él. Al principio, ella se quedó rígida, pero él no la forzó. Simplemente persistió, con una paciencia infinita, hasta que sus labios se ablandaron bajo los suyos. El beso se hizo más profundo, y Sofía sintió una calidez que comenzaba en su boca y se extendía por todo su cuerpo, una calidez que no había sentido nunca. Sus manos comenzaron a moverse, explorando su cuerpo no con lujuria apresurada, sino con la curiosidad de un cartógrafo descubriendo un nuevo continente. Sus dedos trazaron la línea de su clavícula, descendieron por su esternón y rodearon la plenitud de sus pechos. Sus pulgares rozaron sus pezones, que se endurecieron al instante con una traicionera punzada de placer. Un gemido se escapó de sus labios contra los de él. Él tomó ese sonido como un permiso y su beso se volvió más hambriento, mientras su otra mano se deslizaba por su vientre, más abajo, hacia el vello suave entre sus muslos. Sofía se tensó, el miedo volviendo a asaltarla, pero él pareció sentirlo. Se detuvo, levantó la cabeza y la miró a los ojos en la penumbra. Confía en mí, Sofía. Confía en tu cuerpo, susurró. Su mano se adentró entre sus piernas, sus dedos encontrando su centro húmedo y caliente. Ella ahogó un grito de sorpresa y vergüenza. Ricardo nunca la había tocado así. Sus encuentros habían sido besos castos y torpes en salones vigilados. Esto era desconocido, prohibido. «¿Estás lista para mí?», gruñó Alejandro con satisfacción. «Tu cuerpo sabe la verdad, aunque tu mente aún se resista. Estás hecha para esto. Estás hecha para mí».
Y entonces, se acomodó entre sus piernas, y ella sintió su dureza y su calor presionando contra su entrada. Se preparó para el dolor, pero él entró en ella lentamente, con un control increíble, estirándola, llenándola por completo hasta que sintió que no había espacio para nada más que él dentro de ella. Se detuvo, dándole tiempo a acostumbrarse a su plenitud, su rostro a centímetros del de ella, sus alientos mezclándose. «Abre los ojos, Sofía», ordenó suavemente. «Quiero que me veas. Quiero que sepas que soy yo quien te reclama». Ella obedeció. A la luz de la luna, su rostro era una máscara de concentración y deseo. Comenzó a moverse, un ritmo lento, profundo, deliberado. No era la embestida febril que había imaginado. Era un movimiento poderoso y constante, como la marea subiendo. Cada empuje era una declaración, una afirmación de su propósito. «Esto es vida, Sofía», jadeó contra su cuello, sus labios rozando su piel sensible. «Siente cómo la invoco para ti». Con cada movimiento, la fricción encendía un fuego dentro de ella que crecía en intensidad. El miedo se estaba disolviendo, reemplazado por una sensación abrumadora que la recorría en oleadas. Su cuerpo, el cuerpo traidor que la había condenado, ahora la estaba traicionando de una manera diferente, respondiendo a él, arqueándose para encontrar cada uno de sus empujes, sus caderas levantándose instintivamente. Los sonidos que salían de su garganta ya no eran de miedo, sino de un placer naciente y agudo. «Eso es, grita mi nombre, dime que lo sientes», gruñó él, su ritmo acelerándose, sintiendo su rendición. Y ella lo sintió. Una tensión se acumulaba en lo profundo de su ser, enrollándose más y más fuerte hasta que fue insoportable. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. «Alejandro», susurró su nombre, la palabra un reconocimiento, una súplica. Él sonrió en la oscuridad, una sonrisa de triunfo. «Sí, así es». La embistió con más fuerza, y la tensión dentro de ella se rompió, estallando en una ola de placer tan intensa que le robó el aliento y la hizo gritar, un grito de éxtasis puro y salvaje que resonó en el silencio de la noche. Momentos después, sintió el cuerpo de él tensarse y un rugido profundo salió de su pecho mientras se derramaba dentro de ella, una oleada caliente y abundante que pareció llenar cada rincón de su ser. Cayó sobre ella, pesado y sudoroso, su rostro enterrado en su cabello. Sofía yacía debajo de él, temblando, su corazón latiendo como un pájaro enjaulado. Estaba aturdida. Había sido dominada, poseída, pero no se sentía violada. Se sentía viva. Despierta de una manera que nunca antes había experimentado. Él no se retiró. Se quedó dentro de ella, como si quisiera sellar su unión. Levantó la cabeza y la besó de nuevo, esta vez un beso lento, posesivo, con sabor a consumación. «Esta noche hemos plantado la semilla», susurró contra sus labios. «Las próximas 2, la haremos crecer». Se acurrucó a su lado, atrayéndola contra su cuerpo, su brazo pesado y protector sobre su cintura. La mantuvo pegada a él, su piel contra la de ella, negándose a dejarla ir. Sofía cerró los ojos, el olor de él envolviéndola. Estaba en la cama de un extraño que la había secuestrado, un hombre loco y obsesivo. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía estéril. Se sentía llena. La mañana del segundo día llegó con la misma rutina que la anterior. Alejandro le trajo el desayuno, pero esta vez, la atmósfera no era de confrontación, sino de una extraña e incómoda intimidad. Él se sentó en el borde de la cama mientras ella comía, observándola en silencio. Sofía se sentía cohibida bajo su escrutinio, consciente de su desnudez bajo la sábana y de los músculos doloridos de su cuerpo que le recordaban lo que había sucedido. Él no habló de la noche anterior en términos directos, pero la conciencia de ello llenaba la habitación. En su lugar, le habló de la hacienda. Le habló de las cosechas, de los caballos que criaba, de su lucha por hacer de esas tierras las más prósperas de la región. Habló con una pasión que era tan intensa como la que había demostrado en la cama. Sofía escuchaba, fascinada a su pesar. Estaba viendo al hombre detrás del secuestrador, al rey en su reino. Comprendió que su voluntad no era solo un capricho, sino la fuerza que impulsaba todo a su alrededor.
Tu padre te envió a un convento porque te consideraba inútil, dijo de repente, interrumpiendo su discurso sobre el riego. Un hombre que no ve el valor en la tierra que no da frutos inmediatos. Yo no soy como él. Yo veo el potencial. Sé cómo labrar, cómo regar, cómo esperar. Sé cómo hacer florecer un campo yermo. No necesitaba decir que estaba hablando de ella. El día entero transcurrió de esa manera. Él no la dejó sola ni un momento, pero no la encerró en la habitación. La llevó, envuelta en una de sus batas, al balcón, y le señaló las diferentes partes de su dominio. La obligó a comer con él, hablando, interrogándola sobre su vida, sus gustos, sus sueños olvidados. Era un cortejo extraño y forzado, un intento de conocerla mientras su cuerpo ya le pertenecía. Sofía se encontró respondiendo, hablando de los libros que le gustaba leer, de la música que tocaba al piano, pequeñas piezas de sí misma que creía enterradas para siempre. Él la escuchaba con una atención total, como si cada palabra fuera importante. Pero bajo la superficie de la civilidad, la tensión sexual crecía. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el recuerdo de la noche anterior ardía entre ellos. Él la tocaba casualmente, una mano en su espalda, sus dedos rozando los de ella al pasarle una copa, y cada toque era una promesa de lo que vendría. La segunda noche fue diferente. No hubo necesidad de persuasión ni de ternura calculada. En cuanto la oscuridad cayó, él simplemente la miró y ella supo lo que quería. El acto fue más salvaje, más hambriento. Habiendo probado la respuesta de su cuerpo, él ya no se contuvo. La tomó con una ferocidad que debería haberla asustado, pero en cambio, encendió un fuego similar en ella. Se encontró devolviéndole los besos con la misma pasión, sus uñas arañando su espalda, su cuerpo moviéndose con el de él en una danza frenética y desesperada. Le hizo el amor varias veces, explorando cada rincón de su cuerpo, adorándolo con su boca y sus manos hasta que ella gritó su nombre una y otra vez, perdiéndose en las sensaciones. La segunda noche, dijo él, era para nutrir la semilla. El tercer día, Sofía se sentía completamente cambiada. Una lasitud se había apoderado de sus miembros, y un nuevo tipo de calor parecía haberse instalado en lo profundo de su ser. Estaba exhausta física y emocionalmente, pero también había una extraña sensación de paz. Ya no luchaba. Ya no cuestionaba. Simplemente era. Pasaron el día en la cama, durmiendo, hablando en susurros, comiendo de la misma bandeja. Él le contó sobre su primera esposa, Elena. Habló de su fragilidad, de su tristeza, del peso de las expectativas de todos. La amaba, dijo él con la voz ronca, pero no supe cómo salvarla de su propia desesperación. Se convenció a sí misma de que estaba vacía, y se dejó morir. Juré que nunca dejaría que eso volviera a pasar. Sofía entendió entonces la raíz de su locura. No era solo el deseo de un heredero. Era una expiación, un intento desesperado de reescribir la historia, de salvarla a ella como no pudo salvar a Elena. La tercera y última noche fue casi ceremonial. Él la bañó personalmente en la tina de cobre, lavando su cabello y su cuerpo con una devoción solemne. El acto fue lento, tierno, casi sagrado. Esta noche, le susurró mientras la secaba con una toalla suave, sellaremos nuestro pacto. Un pacto con la vida misma. Su unión esa noche fue una fusión de las dos noches anteriores, la ternura del descubrimiento y la pasión salvaje. Fue un acto largo, lento y profundo que se sintió como una conclusión, un final y un principio al mismo tiempo. Cuando finalmente se derramó dentro de ella, la mantuvo abrazada con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Hecho está, murmuró contra su pelo. El resto está en manos de Dios y de la fuerza que hay dentro de ti. Se durmieron profundamente, entrelazados. Cuando Sofía despertó, el sol ya estaba alto. La habitación estaba en silencio y estaba sola en la inmensa cama. El lado de Alejandro estaba frío. Por un momento, el pánico la atenazó. ¿La había abandonado? ¿Había terminado su experimento y ahora la descartaría? Se sentó, la sábana cayendo sobre su regazo. Se sentía dolorida, exhausta, pero había algo más. Un zumbido, una extraña sensación de plenitud en su vientre bajo.
Lo tocó con la mano, casi con miedo. No era solo el eco de la pasión de los últimos 3 días. Era algo diferente. Un nuevo tipo de calor, una calidez persistente que no había sentido antes. Era una sensación minúscula, casi imperceptible, como el primer y tímido rayo de sol después de un largo invierno. ¿Era posible? ¿O era solo su mente, desesperada por creer en el milagro de un loco, jugándole una mala pasada? Miró por la habitación, y sobre una silla vio un vestido. No un hábito, ni un camisón, sino un hermoso vestido de día de muselina azul pálido, simple pero elegante. Junto a él, un par de zapatos de cuero suave. Se levantó y caminó hacia él, sus movimientos lentos, como si estuviera en un sueño. La puerta no estaba cerrada con llave. Se vistió, el tejido suave un bálsamo contra su piel sensibilizada. Abrió la puerta y salió al pasillo. La casa estaba en silencio, pero no se sentía amenazante. Bajó las escaleras y encontró a Isabel en el vestíbulo principal, puliendo plata. La anciana levantó la vista, y por primera vez, Sofía no vio impasibilidad en sus ojos, sino un atisbo de algo más. Respeto, quizás. ¿El patrón?, preguntó Sofía, su voz un poco ronca. Salió al amanecer a los campos, respondió Isabel. Dijo que le informara que él volverá para la cena. Y que la casa ahora es tan suya como de él. ¿Que es usted la patrona? Sofía se quedó quieta, asimilando sus palabras. La patrona. Después de 3 días de ser su cautiva, su objeto de prueba, su estatus había cambiado. Miró hacia la puerta principal abierta, por donde entraba la luz brillante del sol. Podía salir. Probablemente podría huir, intentar encontrar el camino de regreso a un mundo que ya la había rechazado. O podía quedarse. Podía quedarse y esperar, para ver si esa pequeña y obstinada llama de calor en su vientre se convertía en un incendio. No sabía si amaba a Alejandro. No sabía si podría perdonarlo por completo. Pero él había hecho algo que nadie más había hecho, había creído en ella. Y en el amanecer de ese cuarto día, mientras estaba sola en el corazón de la fortaleza, una nueva y aterradora posibilidad comenzó a florecer dentro de ella, la prueba viviente de que la fe obsesiva de un hombre, quizás, era lo suficientemente poderosa como para desafiar a la propia naturaleza. Las semanas que siguieron se convirtieron en un extraño limbo, un purgatorio suspendido entre el cautiverio y la corte. Alejandro fue fiel a su palabra. La trataba como la señora de la casa, pero una señora con un solo carcelero exquisitamente atento. Insistía en que se sentara a la cabecera de la mesa en cada comida, le pedía su opinión sobre los menús que Isabel proponía, y le llenaba la habitación de flores silvestres que él mismo recogía. Pero la puerta de la hacienda seguía siendo una frontera infranqueable, y cada noche, sin falta, acudía a su cama. Sus uniones nocturnas perdieron la urgencia casi violenta de las 3 primeras noches. Se convirtieron en algo más complejo, una exploración mutua que era a la vez tierna y ferozmente posesiva. Él aprendió cada curva de su cuerpo, cada sonido que hacía, cada punto que la hacía estremecerse. Y ella, a su pesar, empezó a anticipar sus visitas. Se encontró anhelando el peso de su cuerpo sobre el suyo, la seguridad de sus brazos rodeándola después, el latido de su corazón contra su espalda mientras se dormían. Tu piel sabe a miel y a sol, le susurraba él en la oscuridad, sus labios trazando un camino de fuego por su cuello. ¿Qué clase de hechizo me has echado, Sofía, que no puedo pasar un minuto del día sin pensar en hundirme en ti? Es usted quien me ha hechizado a mí, admitió ella en un susurro una noche, sorprendiéndose a sí misma por su honestidad. Me ha hecho sentir cosas que no creía posibles. Me ha hecho traicionar todo lo que era. Él se irguió sobre un codo para mirarla a los ojos, su rostro serio a la luz de la luna. No has traicionado nada. Has descubierto la verdad. Tu cuerpo nunca fue un traidor. Era una tierra dormida, y yo solo he sido el agricultor lo suficientemente obstinado para labrarla. Él comenzó a mostrarle el funcionamiento de la fortaleza. La llevó a los establos para que viera los potros recién nacidos, su mano siempre firme en la parte baja de su espalda.
Le enseñó los extensos viñedos que producían los vinos más cotizados de la región, y le hizo probar las uvas directamente de la vid, sus dedos rozando los de ella de forma deliberada. La gente de la hacienda la observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Era la mujer que había cautivado al patrón, el hombre que no había mostrado interés en ninguna mujer desde la muerte de su primera esposa. Al principio eran distantes, pero al ver la deferencia con la que Alejandro la trataba, comenzaron a acercarse a ella. Le sonreían, le ofrecían los mejores frutos, y pronto la patrona se convirtió en algo más que un título. Se convirtió en una realidad. Sofía descubrió que tenía una mente para la organización. Ayudó a Isabel a gestionar los inventarios de la despensa y a planificar las comidas para los trabajadores. Sugirió rotar algunos cultivos para mejorar la tierra, una idea que había leído en un libro de agronomía de su padre y que Alejandro escuchó con una atención sorprendente. Por primera vez en su vida, se sintió útil. No era un adorno, ni un útero defectuoso. Era una mujer con ideas, con valor. Y sin embargo, la incertidumbre la carcomía. ¿Qué era ella para él? ¿Un experimento exitoso? ¿La futura madre de su heredero? ¿O algo más? El afecto que él le demostraba, la pasión que compartían, ¿era real o solo parte de su gran plan? Una mañana, un mes después de su llegada, se despertó con una oleada de náuseas tan violenta que apenas pudo llegar al baño a tiempo. Se aferró a la porcelana fría, su cuerpo convulso. Ocurrió de nuevo al día siguiente, y al otro. El olor del café, que antes le encantaba, ahora le revolvía el estómago. Isabel fue la primera en notarlo. La anciana la observó durante el almuerzo mientras Sofía apartaba un plato de estofado con una mueca. Esa tarde, la encontró sentada en el balcón, pálida y agotada. «Patrona», dijo la anciana con su voz rasposa pero no exenta de amabilidad. «¿Puedo preguntarle algo?» Sofía asintió. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo su sangrado de mujer? La pregunta la golpeó como un rayo. Con todo el tumulto, no lo había pensado. Hizo los cálculos en su mente. Se le había retrasado. Más de 2 semanas. Su corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, una mezcla de terror y una esperanza tan vertiginosa que la mareó. Esa noche, cuando Alejandro entró en su habitación, ella estaba sentada en la cama, esperándolo, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Él notó su palidez y su tensión de inmediato. «¿Qué ocurre?» «¿Estás bien?», preguntó, acercándose con preocupación. Alejandro, su voz temblaba. Creo que su experimento ha funcionado». Él se detuvo en seco. Su rostro, normalmente tan controlado, se quedó en blanco por un segundo, y luego una emoción cruda, tan poderosa que le transformó las facciones, se apoderó de él. No era el triunfo que ella esperaba. Era asombro. Reverencia. «¿Estás segura?», susurró. «Tengo un retraso. Y, he estado enferma por las mañanas». Alejandro se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas y las besó, y luego, con una gentileza que le encogió el corazón, posó su cabeza en su regazo, su oreja pegada a su vientre, como si pudiera oír el milagro que habían forjado. «Un hijo», respiró contra la tela del vestido. «Nuestro hijo». Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Lágrimas. Aquel hombre de hierro, aquel rey indomable, estaba llorando. «No llores», le susurró ella, su propia voz ahogada por la emoción, acariciando su cabello oscuro. «Lloro de alegría, Sofía». «De gratitud», dijo él, levantándose y sentándose a su lado en la cama. La tomó por los hombros. «Escúchame. Lo que hice, la forma en que te traje aquí, fue brutal. Fue el acto de un hombre desesperado y egoísta. Pero te juro por la vida que ahora crece dentro de ti que cada día que pases a mi lado te demostraré que no solo deseo al niño. Te deseo a ti. Te quiero a ti. Conviértete en mi esposa, Sofía. De verdad. No como mi prisionera, sino como mi reina. Cásate conmigo». La petición, hecha con tanta humildad y amor genuino, derribó las últimas barreras de su corazón. Ya no importaba cómo había empezado todo.
Lo único que importaba era el aquí y el ahora. Él, ella y la pequeña vida que los unía. Sí, susurró. Sí, Alejandro. Me casaré contigo. La boda fue una ceremonia sencilla pero hermosa, celebrada en el pequeño jardín de la hacienda bajo un arco de bugambillas. Solo asistieron los trabajadores más cercanos y la gente del pueblo vecino que respetaba a Alejandro. Por primera vez desde que la habían desterrado, Sofía se sintió parte de una comunidad, de una familia. Se convirtió en la señora de la fortaleza, no solo de nombre, sino de corazón. Su embarazo progresó sin complicaciones. La náusea matutina dio paso a un apetito voraz y a un florecimiento de su belleza. Su piel resplandecía, su cabello brillaba y sus ojos tenían una nueva profundidad. Alejandro la trataba como si fuera el tesoro más frágil y precioso del mundo. No permitía que levantara nada pesado, le traía antojos extraños a mitad de la noche y pasaba horas simplemente observándola, con la mano posada en su vientre cada vez más abultado, maravillándose con cada patada del bebé. Su relación se profundizó en un amor verdadero y apasionado. Se contaron sus historias, sus miedos y sus sueños. Sofía le habló de su infancia solitaria, de su amor por los libros y la música, de la jaula de oro en la que había vivido. Alejandro le habló de su propia juventud dura, de cómo había heredado unas tierras casi en ruinas y las había convertido en un imperio con sudor y sangre. Le habló más de Elena, no como un fantasma entre ellos, sino como un recuerdo triste que le había enseñado lecciones dolorosas. Con ella, confesó una noche, yo también estaba obsesionado con un heredero. Le puse una presión que su espíritu frágil no pudo soportar. Creía que un hijo validaría nuestro matrimonio, nuestro amor. Estaba equivocado. El amor se valida a sí mismo, cada día. Contigo lo he aprendido. Este niño es el fruto de nuestro amor, no su propósito. Pero las sombras del pasado eran largas y no se habían disipado por completo. La noticia del embarazo de la hija estéril de los Balbuena no tardó en extenderse como un reguero de pólvora, llegando a los oídos de la ciudad. Ricardo Alarcón, cuyo orgullo ya estaba herido por el rapto de su prometida, se sintió humillado hasta la médula. No solo otro hombre se había llevado a Sofía, sino que ese hombre había logrado lo que a él le habían dicho que era imposible. La implicación era clara, o el médico se había equivocado, o el problema no era de ella. Para un hombre tan vanidoso como Ricardo, la segunda opción era una afrenta intolerable. Su amor superficial por Sofía se transformó en una obsesión venenosa. Don Rafael Balbuena, por su parte, reaccionó de una manera diferente. Al principio, se sintió furioso por el escándalo. Pero luego, la mente calculadora de un hombre de negocio se impuso. Alejandro no era un simple hacendado, era uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Un nieto, un heredero que uniera la sangre de los Balbuena y el imperio de Alejandro, era una oportunidad demasiado buena para desperdiciarla. Pasó de ver a Sofía como una vergüenza a verla como un activo invaluable. Y así, un día soleado, cuando Sofía estaba en su 7º mes de embarazo, disfrutando de la brisa en el porche, vio un carruaje elegante acercándose por el camino. No era un vehículo de campo. Era un coche de la ciudad, ostentoso, con el escudo de armas de su familia pintado en la puerta. Su corazón se heló. Alejandro estaba en los campos del sur, no volvería hasta el anochecer. Estaba sola para enfrentar a sus fantasmas. Del carruaje descendieron 2 hombres, su padre, don Rafael, imponente y severo como siempre, y a su lado, pálido y con una expresión febril en los ojos, Ricardo Alarcón. Sofía, dijo su padre, su voz resonando con una autoridad que ya no tenía poder sobre ella. Hemos venido a llevarte a casa. Este absurdo ha durado demasiado. Mi casa está aquí, respondió Sofía, poniéndose de pie con una dignidad que sorprendió a ambos hombres. Su mano fue instintivamente a su vientre abultado, un gesto a la vez protector y desafiante. Ricardo la miró, sus ojos devorando su nueva figura, su rostro resplandeciente. La codicia y el arrepentimiento se mezclaban en su expresión. Sofía, mi amor, dijo, dando un paso adelante. Fui un tonto. Me dejé engañar. Ese médico era un charlatán. Vuelve conmigo.
Olvidaremos esta aventura desagradable. Criaremos a ese niño como mío. Nadie tiene por qué saberlo. La audacia de su propuesta le robó el aliento. Creía que podía simplemente borrar los últimos meses, el dolor, el desprecio, el amor que había encontrado. Una risa, clara y fría, brotó de sus labios. ¿Criarás al hijo de otro hombre como si fuera tuyo, Ricardo? ¡Qué generoso! Pero me temo que mi hijo ya tiene un padre. Un hombre de verdad. Uno que no me descartó como a un jarrón roto. La cara de Ricardo se contrajo de rabia. Don Rafael intervino, su tono más pragmático. Hija, no seas necia. Ese hombre te secuestró. No tienes ninguna obligación con él. El niño llevará nuestro apellido. Aseguraremos tu futuro y el suyo. ¿Mi futuro? El futuro que ustedes planearon para mí era una celda en un convento, replicó ella, su voz temblando ahora de una furia contenida. Me arrojaron a la basura porque no les servía. Y ahora que llevo en mi vientre al heredero de una fortuna, de repente vuelvo a ser valiosa. Su hipocresía es repugnante. Insolente, tronó su padre. Todavía eres mi hija y me debes obediencia. No le debo nada. Me liberó de toda obligación el día que me subió a ese carruaje, dijo Sofía, su voz firme como el acero. Ahora, por favor, abandonen mi propiedad. ¿Tu propiedad?, se burló Ricardo. No tienes nada. Eres la concubina de un bruto. Un simple capricho que pronto se cansará de ti. En eso te equivocas, resonó una voz profunda y peligrosa desde la puerta. Alejandro había vuelto. No sabían cómo ni cuándo, pero allí estaba, en el umbral, cubierto de polvo del camino, sus ojos oscuros fijos en los dos intrusos con una furia helada. Detrás de él, aparecieron varios de sus capataces, hombres leales y de aspecto rudo. Alejandro caminó lentamente hacia Sofía, sin apartar la vista de ellos. Se detuvo a su lado y deslizó un brazo protector alrededor de su cintura, atrayéndola contra su costado. Sofía no es mi concubina, dijo, su voz era un gruñido bajo. Es mi esposa. La señora de esta casa. Y la madre de mi hijo. Y ustedes han sido los últimos en insultarla en mi presencia. La cara de don Rafael perdió todo su color. Ricardo, aunque visiblemente asustado, se aferró a los restos de su arrogancia. ¿Tu esposa? ¿Una ceremonia en el campo sin testigos de valor? Y ese matrimonio es una farsa. El único testigo que me importa es Dios, replicó Alejandro. Y mi único interés ahora es escuchar cómo se disculpan con mi esposa antes de que ordene a mis hombres que los echen de mis tierras a patadas. Don Rafael, pragmático hasta el final, comprendió que había perdido. Inclinó la cabeza rígidamente. Nos vamos. Pero Ricardo estaba cegado por el odio y la humillación. Esto no ha terminado, Valbuena, le gritó a ella, ignorando a Alejandro. Si no eres mía, no serás de nadie. La amenaza quedó flotando en el aire mientras Alejandro hacía una señal a sus hombres, quienes flanquearon a los dos visitantes y los escoltaron sin ceremonias de vuelta a su carruaje. Sofía se estremeció en los brazos de Alejandro, el miedo mezclándose con el alivio. Él la abrazó con fuerza. Tranquila, mi amor. No dejaré que nadie te haga daño. Ni a ti ni a nuestro hijo. Esta es la fortaleza. Aquí, nadie puede tocarlos. Sin embargo, la amenaza de Ricardo no era una bravuconada vacía. Su humillación pública se convirtió en una obsesión vengativa. No se atrevió a enfrentarse a Alejandro directamente, pero comenzó una campaña de sabotaje solapada. Una noche, un incendio misterioso estalló en uno de los graneros más lejanos. Lo controlaron antes de que causara demasiados daños, pero se perdieron valiosas reservas de grano. Semanas después, la fuente que abastecía de agua al ganado del norte fue envenenada, varias reses murieron antes de que se descubriera. Alejandro sabía quién estaba detrás, pero no tenía pruebas concretas. Aumentó la vigilancia, sus hombres patrullaban el perímetro de la hacienda día y noche. La tensión era palpable, una sombra que se cernía sobre la felicidad de Sofía y Alejandro. A pesar de su miedo, Sofía se negó a ser una víctima.
Se involucró aún más en la gestión de la hacienda, ayudando a Alejandro a planificar la reconstrucción del granero y a encontrar nuevas fuentes de agua. Se convirtieron en un equipo, en socios, su amor fortalecido por la adversidad que enfrentaban juntos. Una tarde, mientras Alejandro supervisaba la reparación de una cerca en el límite oeste de la propiedad, un disparo resonó en el aire silencioso. El capataz que lo acompañaba gritó su nombre. Alejandro se derrumbó, una mancha roja extendiéndose rápidamente por su hombro. Ricardo, escondido entre los árboles, había cumplido su promesa. La noticia llegó a la casa como un huracán. Isabel corrió a buscar a Sofía, intentando suavizar el golpe, pero la cara de la anciana lo decía todo. Sofía sintió que el mundo se le venía abajo, pero un instinto feroz y protector se apoderó de ella. Prepara la habitación. Hierve agua y consigue vendas limpias. Ahora, ordenó con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Corrió hacia el lugar, su enorme vientre dificultando cada paso, su corazón martilleándole en el pecho. Lo encontró pálido, apoyado contra un árbol mientras sus hombres trataban de contener la hemorragia. Cuando los ojos de Alejandro encontraron los suyos, había dolor en ellos, pero también alivio. Sofía, susurró. Estoy bien. No te asustes. No hables, le ordenó ella, sus lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. A la casa. Rápido. Durante los siguientes días, Sofía no se separó de su lado. El médico del pueblo extrajo la bala y dijo que había tenido suerte, no había tocado ningún órgano vital, pero había perdido mucha sangre. Sofía se convirtió en su enfermera. Le limpió la herida, le dio de comer, le leyó hasta que se quedaba dormido. La dinámica de poder se había invertido por completo. Él, el hombre todopoderoso, ahora era vulnerable y dependía de ella. Y ella encontró una fuerza que no sabía que poseía. Una noche, mientras le cambiaba el vendaje, él le tomó la mano. Salvaste mi vida, Sofía, le dijo con la voz ronca. Ella negó con la cabeza. Tú salvaste la mía primero. Él la atrajo hacia sí para un beso suave. Me arrepiento de cómo te traje aquí, confesó, su voz cargada de remordimiento. Fui un bárbaro. Fuiste el bárbaro que necesitaba, susurró ella contra sus labios. Me despertaste, Alejandro. Me diste la vida mucho antes de que este bebé comenzara a crecer. En ese momento de vulnerabilidad compartida, su amor se cimentó de una manera que la paz y la felicidad nunca podrían haber logrado. Habían enfrentado la oscuridad juntos y habían sobrevivido. Ricardo, creyendo que había matado a Alejandro, huyó de la región como un cobarde. Pero los hombres de Alejandro tenían la memoria larga. Lo rastrearon hasta un puerto, donde estaba a punto de embarcarse para escapar del país. La justicia del campo fue rápida y silenciosa. Nadie volvió a oír hablar de Ricardo Alarcón. Con la amenaza eliminada, la paz volvió a la fortaleza, una paz ganada a pulso. La recuperación de Alejandro fue lenta pero constante. Mientras sanaba, se deleitaba viendo a Sofía dirigir la hacienda con una confianza y habilidad asombrosas. Se había convertido en una verdadera reina. El final del embarazo de Sofía coincidió con la llegada de las lluvias de primavera, que prometían una cosecha abundante. Una noche, mientras una tormenta azotaba el exterior, Sofía se despertó con un dolor agudo y profundo en la espalda. Alejandro, jadeó, agarrando su brazo. Es la hora. El pánico se apoderó del rostro de Alejandro, un pánico que no había mostrado ni cuando le dispararon. El recuerdo de lo que le había pasado a Elena lo asaltaba. Tranquilo, le dijo Sofía, agarrando su mano con fuerza. Estoy bien. Somos fuertes. Tú y yo. El parto fue largo y difícil. Isabel y el médico hicieron todo lo posible, pero Sofía luchó durante horas. Alejandro se negó a salir de la habitación, su rostro una máscara de angustia. Sostenía la mano de Sofía, susurrándole palabras de amor y aliento, su propia fuerza fluyendo hacia ella. En el momento más oscuro, justo antes del amanecer, cuando la fuerza de Sofía flaqueaba, ella lo miró con los ojos llenos de miedo. No puedo. Sí, puedes, dijo él, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo.
Eres la mujer más fuerte que conozco. Lucha por mí, Sofía. Lucha por nuestro hijo. Esa última chispa de aliento fue todo lo que necesitaba. Con un último grito que pareció desgarrar el alma, Sofía pujó, y el llanto agudo de un recién nacido llenó la habitación, mezclándose con el sonido de la lluvia amainando afuera. Es una niña, anunció el médico, sonriendo. Una niña sana y fuerte. Entregó el pequeño bulto envuelto en mantas a Alejandro. Él la tomó con manos temblorosas, su rostro bañado en lágrimas. Era perfecta. Tenía un mechón de cabello oscuro como el suyo y, cuando abrió los ojos, eran grandes y del color del chocolate, como los de su madre. La miró, completamente cautivado, y todo su mundo se reajustó. Su obsesión por un heredero varón, por un legado, se disolvió en la nada. El único legado que importaba era esa pequeña criatura y la mujer increíblemente valiente que yacía agotada en la cama. Se acercó a Sofía y le depositó a la bebé en los brazos. Sofía la acunó, el amor inundándola de una manera tan poderosa que la dejó sin aliento. Miró a Alejandro por encima de la cabecita de su hija. ¿Ves?, susurró. Te dije que podríamos crear un milagro. Tú eres mi milagro, Sofía, respondió él, besando su frente sudorosa. Tú y nuestra hija. ¿Cómo la llamaremos? Sofía sonrió. Elena. En honor a la que nos enseñó a no rendirnos. A Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas ante su generosidad y la besó, un beso lleno de amor, gratitud y la promesa de un nuevo comienzo. Pasaron los años. La fortaleza prosperó como nunca antes. Bajo el liderazgo conjunto de Alejandro y Sofía, la hacienda se convirtió en un lugar de felicidad y abundancia. La pequeña Elena creció, una niña vivaz y alegre que tenía el espíritu indomable de su padre y la compasión y la inteligencia de su madre. Corría por los campos, montaba ponis y era adorada por todos los trabajadores. 2 años después, Sofía dio a luz a un hijo, un niño robusto al que llamaron Rafael, no por el abuelo al que nunca conocerían, sino por la fortaleza de su familia. El amor entre Sofía y Alejandro no hizo más que crecer. Su pasión nunca se desvaneció, pero se enriqueció con años de risas compartidas, desafíos superados y la alegría de ver crecer a sus hijos. Él nunca dejó de adorarla, de sorprenderla con pequeños gestos de amor, y ella nunca dejó de verlo como el bárbaro que había demolido los muros de su prisión para construirle un reino. Una tarde, estaban sentados en el porche, viendo a sus hijos jugar en el jardín mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, los mismos colores de aquel día que cambió sus vidas para siempre. Alejandro tomó la mano de Sofía. Fui un loco al pensar que eras estéril, dijo en voz baja. Ella apoyó la cabeza en su hombro, el hombro que una vez fue herido. Y yo una tonta al creerles, respondió. A veces, el amor necesita ser un poco loco para demostrarle al mundo que está equivocado. Él la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que solo un hijo varón podría darle el legado que tanto soñaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada entre sus brazos, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de la vida. La historia de Alejandro y Sofía es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una familia no está en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y en el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos haber sido. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una manera rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Y si le ha gustado esta historia, deje su like y suscríbase al canal.